¿Puede un PLC compacto alcanzar los requerimientos de automatización que exige el mercado hoy en día? Vamos a tratar de encontrar esa respuesta hoy en este webinar. Mi nombre es Alejandro Yapura. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Ahí veo que hay algunos saludos. Si pueden también confirmar que se escuche bien. Bueno, en principio quiero agradecer la participación, el tiempo que se van a tomar unos minutitos para este webinar. Hoy nos acompaña César para gestionar el tema del webinar. Ahí me confirman que se escucha bien, perfecto, muchas gracias, José, Adrián, Leonardo. Bien, todas las consultas o comentarios los pueden ir dejando ahí en el chat. Vamos a tratar de ir respondiéndolos. Y si no, al final nos tomamos unos minutitos para contestar algunas preguntas. Y para aquellos que se quieren quedar un ratito más y ver alguna cuestión particular, también lo podemos hacer. Luego les vamos a enviar el brochure del CP2 para que lo puedan tener. Ahí está la mayoría de la información que vamos a ver hoy. Así que, bueno, comenzamos entonces. Para todos aquellos que no conocen CPI, una breve introducción. Somos proveedores de productos y soluciones tecnológicas para todo tipo de industria. Las tres principales marcas representadas por CPI, Omron, Bäumüller y Stahl. Omron en el sector industrial, digamos, tiene una gran cantidad de productos. Si bien Omron tiene otras líneas, unidades de negocio, en lo que respecta al sector industrial, realmente tiene una gran cantidad de productos. Bäumüller se especializa en conexionado y herramientas. Seguramente alguno de ustedes tenga alguna herramienta de Bäumüller, alguna KT8, algún destornillador. Y por último Stahl, que son productos para áreas clasificadas, o sea, con riesgo de explosión. Si nos detenemos un momentito en Omron, podemos ver algunos números. Realmente es una empresa muy grande, con 800 oficinas y presente en más de 80 países. Tenemos productos desde los más simples, como puede ser una botonera, hasta sistemas complejos de visión y robótica. Tenemos una cobertura en todo el país por medio de nuestras agencias en Rosario, Córdoba y Mendoza y nuestro canal de distribución. En CPI nos organizamos en distintas áreas de negocios. En mi caso estoy a cargo de automatización. Y para ver un poquito todo el portfolio que tenemos dentro de la unidad, nuestra principal marca es Omron. Por ejemplo, tenemos control de movimiento de la mano de los servos o variadores de velocidad. También control a través de los PLC, las pantallas HMI. PC y monitores industriales, SCADA con el Indusoft. Y también sistemas de identificación RFID. Por otro lado, Digi es una empresa que se dedica a la conectividad, en donde vamos a tener routers celulares para realizar puntos de acceso a Internet, envío de datos, asistencia remota, también radioenlaces y conversores USB. Proface, en nuestro caso nos enfocamos mucho en las pantallas HMI. La particularidad que tienen es que es multivendor, o sea que prácticamente con las pantallas de Proface podemos comunicarnos o conectarnos a una gran cantidad de
drivers, de controladores, de marcas, ¿sí? Prácticamente se podría decir que se conecta o se comunica con todas las marcas de mercado de hoy en día. También comercializamos las PCs industriales de Prophase, que son, digamos, tenemos muchas alternativas y podemos armar una PC a medida. En el caso de Etsemis, somos representante oficial, el cual trabaja con equipos de telemetría, conversores de medio, de protocolo, ¿sí? Cuando necesitamos por ahí de un medio serie, un protocolo serie, pasar a algo Ethernet, Etsemis es indicado para eso. Todo lo que tenga que ver con adquisición de datos, ¿sí? Etsemis también tiene muchos productos en este sentido y realmente es una solución muy interesante. Kinco es nuestra alternativa de bajo costo para equipamiento de automatización. Por ejemplo, en esta marca vamos a encontrar los motores paso a paso, los stepper motors, las HMI PLC, este producto que es bastante interesante y realmente se utiliza mucho. Es una unidad en donde vamos a encontrar la HMI y el PLC todo en uno solo. Y después, por último, IKEA, que son accesorios para las computadoras industriales o ambientes industriales, en donde vamos a tener teclado y mouse para distinto tipo de industrias, ¿sí? Por ejemplo, laboratorios, industrias por ahí pesadas, en donde se necesita que los teclados soporten temperatura, polvo, etc. Como punto de partida, me gustaría que veamos los tipos de PLC, cómo se organizan o cómo se clasifican para Omron, ¿sí? Bien, en la categoría PLC vamos a tener básicamente tres tipos: micro o compacto, modular y del tipo rack. El PLC compacto es el que vamos a ver hoy. Y la diferencia por ahí que tiene con los otros dos es que viene todo incluido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tener entradas y salidas, vamos a tener la CPU y también la alimentación, todo en una misma unidad, ¿sí? En el caso del PLC modular, nosotros vamos a tener los módulos, la CPU y la fuente por separado. Vamos a necesitar armar nuestra topología en base al requerimiento, ¿sí? Como en el caso del PLC de rack, vamos a tener distintos módulos de entradas, salidas digitales, analógicas, módulos especiales para control de movimiento o protocolos, etc. En el caso del PLC tipo rack, la diferencia que tiene con el modular básicamente es que este dispone de un backplane en donde nosotros vamos a ir conectando los módulos, ¿sí? A diferencia del PLC modular, que se conectan uno a continuación del otro. El PLC tipo rack, la realidad es que Omron lo sigue comercializando, pero no es el indicado por ahí para una automatización nueva, un proyecto nuevo. Nosotros realmente no lo indicamos, ya que se trata de una CPU realmente muy potente y a su vez que ya tiene unos cuantos años, entonces no es muy conveniente. Se sigue manteniendo porque se utiliza en el sistema carcelario de Estados Unidos, porque tiene redundancia la CPU. La CPU y la fuente pueden tener redundancia, entonces se utiliza en el sistema carcelario. Esperemos nunca tener que conocerlo desde adentro, ¿sí? Pero bueno, está esa opción también.
Y hace unos años Omron lanzó un nuevo controlador denominado MAC. Introdujo este nuevo concepto de controlador integrado para toda la máquina. Realmente es un controlador para toda la máquina, ya que a través de sus entradas, salidas distribuidas y sus puertos de comunicaciones Ethernet IP y EtherCAT, permite la integración con distintos dispositivos, con distintos controladores que puede llegar a tener toda una línea de producción. Incluso tiene vínculo con sistemas de visión, robótica. Este controlador, realmente es muy interesante y seguramente en un futuro cercano hagamos un webinar sobre este controlador. Ya lo hemos visto en alguna oportunidad, pero realmente vale la pena porque es muy interesante. Y una cosita más con respecto a esto. La realidad es que si bien esta es una clasificación que hace Omron para sus PLC, en el mercado la mayoría de las marcas también realiza esta clasificación en PLC compacto o modular, ¿sí? Así que nos sirve para tener este concepto. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Estamos bien? Por ahora no veo ninguna consulta. Bien, vamos a los beneficios de este nuevo PLC compacto que nos ofrece Omron, el CP2. Hasta ahora los modelos de PLC compactos de Omron era el CP1, ¿sí? Bien. El CP2 nació para reemplazar su antecesor, el CP1E. Era un PLC muy económico de la línea de Omron. Y el CP2 vino, digamos, para reemplazarlo con algunas características adicionales, algunos beneficios adicionales. Como vimos anteriormente, el PLC compacto es un equipo con todo incluido, ¿sí? O sea, me refiero a las entradas, las salidas, la alimentación, la CPU, está todo en una sola unidad y esto realmente es una ventaja a la hora de realizar una automatización, a la hora de pensar una solución, nos da esa simplicidad de poder tener todo en un solo equipo. Este PLC particularmente es ideal para lo que tiene que ver con la integración de HMI PLC, cuando necesitamos una interfaz de usuario y también obviamente necesitamos un PLC para controlar. Es el modelo ideal para hacer esta combinación. Después vamos a ver por qué menciono esto. También vamos a tener beneficios en lo que es el ahorro de tiempo, ¿sí? Que tiempo siempre significa dinero. En lo que respecta a la programación, ya que este PLC trae bloques y algunas cuestiones especiales que nos van a ayudar a la hora de programar o de brindar una solución a un cliente. Como comenté anteriormente, las prestaciones que tiene el CP2 son superadoras con respecto al CP1, al anterior, ¿sí? Y bueno, y algo que quizás a veces solemos pensar es que un PLC compacto no tiene la potencia como para realizar una automatización compleja o una automatización por ahí de una máquina. La realidad es que este PLC es muy completo y tiene la capacidad como para realizar una automatización de mediana a grande, ¿sí? Otras de las cuestiones importantes y de los beneficios que nos aporta es que el PLC está orientado a la interconexión de distintas redes. Esto quiere decir que vamos a tener la posibilidad de conectar un puerto serie, por ejemplo, un puerto 232 o 485, y a su vez transmitirlo por Ethernet, por ejemplo.
Entonces también ahí tenemos una compatibilidad con redes anteriores. Vamos a algunas características técnicas del CP2 y con esto creo que vamos a responder la consulta de Adrián. Bien, como mencionaba antes, este PLC es ideal para la combinación HMI-PLC y esto tiene que ver con los dos puertos Ethernet que dispone la CPU, en donde por un puerto vamos a conectar la HMI y por el otro puerto nos vamos a poder conectar para programarlo o también para conectar algún otro dispositivo esclavo. Estos dos puertos tienen la función de switch, así que es muy indicado para un tablero pequeño en donde no necesitamos colocar un switch o nos queremos ahorrar realmente ese dispositivo. Aquí contamos con dos puertos para ese uso. También, como hablábamos antes, la posibilidad de colocar hasta 3 puertos seriales en la CPU. En lo que respecta a Motion, ahí Adrián consultaba si puede hacer Motion. Y puede hacer Motion, o sea, puede realizar interpolación lineal de hasta 4 ejes. Esto quiere decir que vamos a poder controlar una máquina de 4 ejes con interpolación independiente, o sea, no una interpolación avanzada, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver en las aplicaciones. Después, algo que me gusta mucho de este PLC es que no tiene batería, o sea, no es necesario una batería para el soporte del programa o los parámetros. Y solo la batería está indicada para el caso de que necesitemos el reloj de tiempo real, ¿sí? Como comentaba antes, nos va a ahorrar tiempo de programación, ya que dispone de bloques de función específicos que ya vienen incorporados o que se pueden descargar de la página de Omron, en donde vamos a tener funciones como, por ejemplo, el control PID con autotuning, o Modbus, maestro y esclavo Modbus, RTU o TCP, y algunos bloques más que nos van a ayudar a realizar soluciones específicas. También nos permite el texto estructurado, que esto nos viene muy bien a la hora de programar cuando estamos usando variables o transfiriendo datos. Realmente esto es una ayuda muy importante. El PLC anterior no permitía estas cuestiones, ¿sí? Algo que no mencioné anteriormente es que este PLC es el más económico de la línea de Omron, así que puede ser una buena puerta de entrada para todos aquellos que quieran aprender a programar o quieran iniciarse en este mundo. Realmente es interesante porque es un PLC muy potente y es el más económico de la línea de Omron. En lo que respecta al rango de operación de temperatura, es extendido, o sea que se puede utilizar para cualquier tipo de industria, cualquier aplicación. Y el ciclo de scan también tiene una mayor velocidad. Como ustedes saben, el ciclo de scan es el que, en definitiva, lee el programa, el ladder que nosotros realizamos, es la velocidad con la que se lee el programa, ¿sí? Esto quiere decir que tiene una mejor prestación. Acá veo alguna consulta. ¿Los puertos seriales son por módulos de ampliación o ya vienen incorporados en el PLC? No, los puertos seriales son slots, como se ven ahí en la primera imagen, que se adicionan a la CPU. No vienen puertos seriales incorporados a la CPU, solo tenemos puertos Ethernet. Bien, espero haber contestado. Dentro de la familia del CP2 existen 3 modelos, como vemos en pantalla. Nosotros o desde el CPI nos vamos a enfocar más que nada en el CP2E,
CP2E-N, que es el que nosotros definimos como modelo a impulsar. Si bien los otros dos también se pueden conseguir y se pueden comercializar, la realidad es que por una cuestión de precio y prestaciones, el CP2EN es el más acorde, pero por ejemplo, en lo que respecta a la pregunta anterior de Adrián, si no me equivoco, no, de Antonio era, el CP2E-S, ese sí trae puertos series incorporado, ¿sí? La idea de esta nueva familia, el CP2, es apuntar más a lo Ethernet y no tanto a lo serial, pero tiene la integración como para también mirar un poco para atrás y esa compatibilidad para atrás. Bien. Ahí hay algunas preguntas más. Bien, me gusta que vayan surgiendo preguntas. ¿Se pueden ampliar las I/O? Sí, exactamente. Se puede ampliar y es lo que justamente vamos a ver ahora. Manejo de interrupciones, consulta Oscar. Sí, el PLC maneja interrupciones y de hecho es una de las aplicaciones que vamos a ver. Bien, básicamente el CP2EN se divide en dos grandes grupos, en donde la característica principal a tener en cuenta es si admite o no expansiones. Por ejemplo, en la CPU 14, que 14 quiere decir la cantidad de entradas salidas que tiene, en el caso de esta CPU son 8 entradas digitales y 6 salidas digitales, las cuales pueden ser salidas a relé o transistor, PNP o NPN. Y así tenemos distintos modelos, pero esta diferencia básicamente se hace, o lo que hay que tener en cuenta es si admite o no expansiones. Después también vamos a tener una cuestión de cantidad de ejes que puede controlar y de slots, pero me parece que el dato más importante, más relevante de esto es si admite o no expansiones. Y en lo que respecta a las expansiones, podemos ver que se adicionan a la CPU, a la unidad, se pueden adicionar hasta 3 en los modelos más grandes. Las expansiones, realmente hay un abanico bastante grande de opciones, entradas, salidas, combinación de entradas, salidas, distinta cantidad. También tenemos entradas y salidas analógicas, entradas especiales, por ejemplo, de termocupla, de PT100, ¿sí? Y también esta opción muy interesante que trae esta nueva familia de PLC, que es la opción de colocar o de instalar un slot, ¿sí? El slot es un modulito chiquito que es muy económico y nos permite tener, por ejemplo, un puerto serie, como mencionábamos antes, nos permite tener quizás alguna entrada o salida analógica, una o dos, ¿sí? Cuando tenemos una solución, por ejemplo, en donde tenemos un variador o dos variadores de velocidad, quizás podemos manejar la velocidad de ese variador simplemente con dos salidas analógicas por medio de este slot. Entonces, la verdad es que muy interesante esta opción. Luego en el brochure van a poder ver las distintas opciones de puertos, de analógicas que tenemos como para poder armar una solución completa. Bien. Aplicaciones. Veamos las aplicaciones y el alcance o algunos ejemplos del alcance que puede tener este PLC. Una máquina de envasado. Ahí vemos, por ejemplo, que tenemos dos servos, dos sistemas servos, ¿sí? Con su driver, su servomotor, un variador de velocidad, una expansión de unidad de sensado, o sea, de temperatura, ¿sí? Esto nos va a permitir realizar un control PID con el bloque que mencionábamos antes. Vamos a poder comunicarnos al variador por medio de
del 485 con Modbus. Y la comunicación con la pantalla, si bien en este caso figura el 232 serie, la realidad es que lo vamos a realizar por Ethernet. ¿Sí? Es un protocolo mucho más rápido, más confiable. El puerto serie tiene un alcance de 15 metros, digamos, sin realizar ningún ajuste. Y en el caso del Ethernet vamos a poder llegar hasta los 100 metros. Vamos al siguiente ejemplo de aplicación. La interpolación lineal, lo que hablábamos antes y me consultaban. Se pueden realizar, por ejemplo, una máquina de coordenadas cartesiana para hacer algún pick and place o algún movimiento de material simple. Se puede realizar de esta manera con su pantalla, sus cuatro servos o también 4 paso a pasos. O sea, las salidas rápidas están disponibles para que la podamos usar. También cuenta con entradas de encoder, ¿sí? Entradas rápidas, entradas de interrupción y demás. O sea, todas esas características de base que tiene un PLC, este modelo las soporta. A ver, veo alguna pregunta. ¿El I/O del PLC incorporado es solamente digital? Sí, no, en este caso no tenemos ninguna analógica. La otra pregunta, si solamente viene en versión de alimentación de 220. No, en realidad viene en 220 y en 24 volts. Nosotros últimamente nos estamos enfocando más en las alimentaciones de continua de 24 volts, ya que en todos los tableros siempre vamos a disponer de una fuente, es lo aconsejable. Adrián nos consulta si puede hacer CAM o corte al vuelo. No, eso ya sería una interpolación más compleja en donde la CPU indicada para ese tipo de aplicación sería el MAC, el que vimos al principio de la charla, en donde por medio del protocolo EtherCAT podemos realizar CAM, podemos realizar soluciones de motion más complejas, ¿sí? Bien, estas son simplemente dos ejemplos de aplicaciones, pero la realidad es que hay muchas más. En el brochure ustedes van a ver más aplicaciones, pequeñas inyectoras de plástico, también se puede hacer algún control de proceso y, bueno, infinidad de aplicaciones. Bien, llegando un poco al final del webinar, vamos a hacer un pequeño resumen rápido para detenernos, digamos, en todo lo que vimos. En principio vimos los tipos de PLC, cómo se clasifican. Algunos beneficios del CP2 que me gustaría que queden claros es todo en uno, pensar que tenemos un controlador que está todo incluido, no tenemos que pensar demasiado en módulos y demás, está toda la solución en una sola unidad. Es ideal cuando necesitamos una interfaz, la combinación HMI-PLC en este caso es muy buena. Y también pensar que la capacidad de control que tiene el PLC es muy buena y se puede adecuar a muchas necesidades. En cuanto a las características, lo más relevante son los dos puertos Ethernet que funcionan como switch. No necesita pila, eso también es importante que lo recuerden, es una de las características muy importantes que tiene. En lo que respecta a la pila, en el caso de utilizarse el reloj de tiempo real, es una pila común, no necesariamente tiene que ser una pila de Omron, así que también tenemos una ventaja en ese sentido. Y también las características de bloques de función y texto estructurado que tenemos incorporado. En cuanto a las aplicaciones, lo vimos dos ejemplos, pero después en el brochure ustedes van a ver mucho más. El brochure se los voy a estar enviando
seguramente durante el día. Bien. Bueno, este espacio lo dejamos para alguna consulta, para alguna pregunta. A ver, acá veo. Bien, acá hay una pregunta muy buena que realiza Pablo. ¿Para la programación se utiliza el SysMac o es otro software? En este caso se utiliza el CX1, más específicamente el CX Programmer, que de paso aprovecho y les recomiendo, si se acercan a la página de Omron, se van a poder descargar la versión completa, full, por 30 días, es una versión demo, pero ahí ustedes van a poder ver cómo se programa y la facilidad que tiene el software para todo lo que es la programación en ladder y bloques y texto estructurado, ¿sí? Bien, otra pregunta. Bien, tiene que ver con el software. El software se puede bajar una versión demo, pero luego la licencia, luego tiene una licencia realmente, que bueno, lo podemos ver en detalle porque se puede utilizar la versión light, que es mucho más económica que la versión full, ¿sí? En ese sentido tenemos esa ventaja. Bien, nos consultan algunos costos, eso prefiero verlo en detalle con cada uno para ver en qué están pensando, qué topologías o qué necesitan armar como para ofrecerles una solución. Virginia nos consulta si las expansiones del CP1 son compatibles. Sí, totalmente, es muy buena pregunta. Y de hecho, las expansiones son las del CP1, ¿sí? No es que tenemos expansiones nuevas, sino que se utilizan las que conocemos hasta ahora, que son las de la serie anterior, el CP1. Solamente se incluyen algunos nuevos slots que son solamente para este modelo, ¿sí? Bien, algunas cositas más. Bueno, creo que ahí estamos con las consultas. Obviamente me pueden contactar por mail si tienen alguna consulta más o si quieren que veamos algo, me pueden enviar un mail o responder sobre el que les voy a mandar el brochure, ¿sí? Bien. Bien, acá Maximiliano nos hace una consulta. Indicaste 3 puertos seriales, pero se ven solo 2 slots. Es verdad. El hecho es que hay slots que tienen 2 puertos seriales. O sea, 2 puertos seriales por slot. Entonces nosotros podemos utilizar uno de 2 y otro slot de un solo puerto serial. Entonces así se llegan a los 3 puertos seriales. Está muy buena la pregunta. En el brochure después van a ver las diferentes opciones y quizás ahí quede un poquito más claro las alternativas y cómo estos slots tienen la posibilidad por ahí de tener puertos serie 232, 485, las analógicas. Bien, bueno, ahí les dejo mis datos para que se puedan contactar. Les agradezco mucho todo este tiempo, la atención. Nos extendimos unos minutitos. Así que bueno, les agradezco. Muchas gracias, muchas gracias. Si queda alguna consulta, después lo podemos ver por mail, no hay ningún problema. Así que, bueno. Bien, a ver, hay algunas preguntitas más, perdón. Salidas de PWM para control de servos, nos consulta Guillermo. Sí, en realidad la salida PWM no es quizás la indicada para el control de servos, pero sí también tiene salidas PWM, o sea, tiene salidas rápidas para control de servo y también salidas del tipo PWM. Bien,
A ver, ¿alguna consulta más? Acá Antonio nos consulta módulos. En los slots, como alternativa tenemos entradas y salidas analógicas, no digitales. Las entradas digitales son expandibles por medio de las expansiones que conocemos habitualmente, ¿sí? Las que van de costado. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un buen día y nos vemos la próxima, ¿sí? Muchas gracias.